porque esta mañana los ojos de toda la nación están mirando hacia ese estado, porque comienza el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Manhattan. Es algo histórico, porque también es la primera vez que un exmandatario de Estados Unidos es juzgado en un caso criminal. Hoy comienza la selección del jurado. Elia Angélica, tenemos cobertura completa para conocer todo lo que está ocurriendo en este proceso y lo que se espera en este primer día, este día lunes. Vámonos de inmediato hasta la Gran Manzana. Allí se encuentra Peggy Carranza. Buenos días, Peggy. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nos encontramos frente a la corte en el Bajo Manhattan, como lo dicen, en este día histórico, ya que por primera vez un expresidente enfrenta un juicio por un caso penal. Y todo está listo para que comience esta selección del jurado en medio de estrictas medidas de seguridad, ya que está trabajando en conjunto el servicio secreto con la policía, no solo para proteger al expresidente Trump, sino también al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, así como también al juez del caso de origen colombiano, Juan Merchan. Además, se anticipan protestas, tanto a favor del exmandatario como en contra. Mientras tanto, lo que sabemos hasta ahora es que cientos de residentes de Manhattan han sido llamados precisamente aquí a los tribunales y entre ellos se escogerá a 12 miembros del jurado y a 6 suplentes. Para ello, el jurado potencial deberá contestar unas 42 preguntas que incluyen si siguen al expresidente en redes sociales, si han asistido a algún evento de campaña del expresidente o si han asistido a alguna protesta en su contra. También se les va a preguntar qué medios de comunicación siguen o qué medios de comunicación usan para informarse. Veamos, de hecho, lo que dijo este abogado. Y los abogados van a tener la oportunidad de hacer preguntas para saber quién quiere en el jurado y quién no quiere en el jurado. Esas preguntas pueden ser, ¿conoce usted al presidente? ¿Qué cree del presidente Trump? ¿Usted tiene una opinión negativa del expresidente Trump? Y como saben, el expresidente enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al supuesto pago que presuntamente hizo a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Él ha dicho hasta ahora que es posible que testifique en este caso, sin embargo, eso está por verse. Lo que sí sabemos es que esto está limitando precisamente sus eventos de campaña, ya que, como saben, él deberá presentarse aquí a la corte por unas 6 u 8 semanas mientras dure el juicio por 4 días, ya que solo serán excluidos los miércoles. Sin embargo, él ha dicho que hará campaña en la noche. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre, pero Peggy, ¿cuánto tiempo tienen para hacer esta selección? ¿Hay un tiempo límite para saber cuándo tendrían que tener estos 2 jurados y estas 6 personas suplentes? Hasta ahora lo que sabemos es que la selección del jurado podría durar de 1 a 2 semanas. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias desde la Gran Manzana. Bueno, va a ser un juicio bastante complicado, sobre todo pensando que estamos en año electoral. Amigos, y pasamos a esto que también es noticia y titular principal desde el fin de semana y continúa en desarrollo. El gabinete de guerra de Israel está sopesando la respuesta al ataque inédito y a gran escala que Irán ejecutó contra esa nación durante el fin de semana con cientos de drones y misiles. Hoy se reúnen para tomar decisiones y desde Tel Aviv, en Israel, nos reporta Pablo Monsalvo. Pablo, adelante. Gracias, buenos días. Israel intenta recobrar por estas horas la normalidad después del inédito ataque con 300 misiles y drones del sábado por la noche. Hoy las escuelas han reabierto sus puertas para los niños y también las personas, la gran mayoría, ha regresado a su rutina laboral. Sin embargo, el miedo está muy presente, pero ahora los ojos apuntan no al régimen de los ayatolá, no a Irán, sino al propio gobierno de este país. Muchos temen que la tan anunciada represalia por parte del gabinete de guerra encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu pueda llegar a ocasionar que el conflicto se salga de control. Israel había prometido que cuando sea el momento dado y con las formas que este país crea conveniente, van a contraatacar después del inédito bombardeo del último sábado por la noche. Y esto genera muchísima preocupación en la gente porque Irán advirtió de que si se vuelve a cometer, y usaron la palabra irónicamente, error, como el cometido contra el consulado en Damasco, que se cobró la vida de 2 miembros del régimen militar de ese país,
país, ellos van a redoblar la apuesta. La tensión está en el momento más alto a nivel geopolítico. En la madrugada de hoy, lunes, también fue interceptado un dron que venía desde el este, pero lo cual no supuso ningún riesgo mayúsculo para este país que está acostumbrado con la tan eficiente cúpula de acero a proteger los cielos de todo el territorio. Mientras tanto, se sabe que Israel no se ha olvidado del otro frente de batalla que tiene abierto desde el 7 de octubre del año pasado, que es la franja de Gaza. Después de haber retirado muchas de las tropas, comenzaron nuevamente operaciones militares y los gazatíes se quejan de que lo que ha hecho Irán el otro día no va a hacer más que Israel endurezca las medidas en su contra. Por eso hay muchísima preocupación. Se supo cómo vivió el mundo entero los 10 días previos de este, para muchos tan anunciado, ataque de Irán, lo cual le dio mucho tiempo a las potencias occidentales de prepararse para poder ayudar a Israel. Y un dato significativo es que quien también ayudó es el histórico rival, enemigo que tiene este país, que es la vecina Jordania. Ha interceptado uno de los drones, pero el argumento no fue para proteger a Israel, sino para salvaguardar la vida de su propia gente. El Reino Unido dijo que fue una derrota para Irán lo que ocurrió el otro día, porque el eficiente sistema de este país pudo detener al 99% de los misiles. Evidentemente la tensión sigue muy alta, la gente se pregunta qué es lo que sigue de ahora en adelante. Habrá que acostumbrarse a vivir en esta nueva normalidad. Regresamos a estudios. Esa respuesta es la que todos quieren saber. Gracias por este reporte, Pablo. Y es que, Angélica, la atención es extrema con esta situación. Según funcionarios gubernamentales, la administración Biden ha dejado claro al primer ministro Benjamin Netanyahu que Estados Unidos no participará de ninguna forma en un ataque contra Irán. Edwin Pitti está en Washington, D.C. con toda la información y las reacciones. Muy buenos días, Edwin, adelante. Eli, muy buenos días y feliz inicio de semana. Sin duda alguna, la Casa Blanca ha estado monitoreando muy de cerca todo lo que ha ocurrido. Y tal como lo mencionas, la Casa Blanca ha dejado muy claro que no van a formar parte de ninguna respuesta militar por parte de Israel. El propio presidente Joe Biden le ha dicho al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que piense muy bien cómo va a responder, tomando en cuenta que no va a contar con el apoyo directo de los Estados Unidos. Ahora, el propio portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que en las reuniones que han sostenido en las últimas horas, lo que se está pidiendo por parte del gobierno norteamericano es que no haya una escalada para evitar una guerra de mayor escala entre Israel e Irán. Escuchemos lo que dijo John Kirby. We had been watching as closely as we could. Can I tell you that we anticipated every single drone and every single missile? Probably not, but we certainly had a good sense of what Iran was planning to do. More critically, the Israelis did as well. And the response by them, the defense by our Israeli counterparts, and of course the United States and additional partners also was unprecedented. I mean, this was an incredible success, really proving Israel's military superiority and, just as critically, their diplomatic superiority, that they have friends in the region, they have friends around the world that are willing to help them. Eli, una vez se conoció el ataque, la Casa Blanca de inmediato sostuvo una reunión en el conocido cuarto llamado The Situation Room. Ahí estuvo Biden con el pleno del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, conformado por el principal asesor en ese tema, Jake Sullivan, también los secretarios de Estado y de Defensa, la directora nacional de Inteligencia, el director de la CIA, entre otros. Pero eso llevó a otra reunión sumamente importante con el G7, y ahí lo que se concluyó es el apoyo incondicional para con Israel, pero también haciendo un llamado a ambas partes a que eviten cualquier tipo de acción militar que pueda aumentar las tensiones en la región. Pero también la Casa Blanca ha publicado un video donde se ve al presidente Joe Biden agradeciéndole a los militares que ayudaron a derribar esos misiles a Israel lanzados por Irán. Sin embargo, hay que hablar, Eli, rápidamente de lo que está pasando en el Congreso, ya que varios republicanos han prometido votar tan pronto como esta semana en un paquete de ayuda para que Israel pueda seguir defendiéndose, pero hay muchas inconsistencias de cómo lo van a lograr, tomando en cuenta que los republicanos no quieren aprobar el paquete de ayuda para Ucrania. Hay que recordar que ya en el Senado se aprobó un paquete masivo que incluye $60.000 millones para Ucrania, $14.000 millones para Israel, $4.000 millones para mejorar la capacidad de defensa norteamericana con misiles y $1.000 millones para fortalecer el sistema de defensa que ayuda precisamente a derribar ataques de misiles como el que llevó a cabo Irán.
Soy Edwin Pitti reportando desde Washington, D.C. Vuelvo contigo al estudio, Eli, con más de La Voz de la Mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Aquí estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo, tanto en Washington como en Nueva York, como en el Medio Oriente. Y por supuesto también muy importante esto que está sucediendo en el Medio Oriente, porque puede evitar definitivamente, si se toman las decisiones correctas, un conflicto global. Ojalá no sea así.